El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, pues porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos en el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, en cambio, la han convertido en una cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios. En verdad les digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que se lo han concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone a ustedes sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra de hoy es una exhortación para nosotros y al mismo tiempo una advertencia. Es una exhortación porque nos anima a dar frutos, para que el esplendor de nuestra religiosidad no sea aparente. Y nos advierte de que una religión sin frutos, lo que le espera es el fracaso. Eso es lo que hoy vemos a Jesús haciendo, primero observando el templo. Ese templo era majestuoso, lo había hecho Herodes el Grande y contaba con muchos adornos y era orgullo de la nación israelita. Es más, era el centro del poder político, económico, religioso, ideológico. De hecho, prestaba el servicio de banco, el templo. Era algo extraordinario, era impresionante lo que allí se vivía. Y dice el Evangelio de Marcos, que hemos comenzado a leer en el primer versículo, en el versículo 11 del capítulo 11, que Jesús, después que fue aclamado, cuando entró triunfal a Jerusalén, se puso a observar el templo. Y es decir, veía todo ese esplendor. De seguro que, como los discípulos, Jesús también queda impresionado de toda esa belleza, pero se da cuenta de algo, que es lo que va a exponer más adelante, lo de la higuera. Dice que en la noche vuelve a Betania y de regreso al día siguiente siente hambre y ve una higuera que está toda llena de hojas. Esto hace suponer a Jesús que si está tan frondosa es porque tiene frutos. Jesús se acerca a aquella higuera, mete la mano y no encontró nada. Y entonces dice aquella frase que suena fuerte, pero es una frase que denuncia la apariencia, el follaje sin frutos. Nadie coma jamás de ti. Esta higuera
representa al pueblo de Israel. Esta higuera representa de alguna manera la religiosidad de Israel, pero puede representar la de nosotros, la tuya, la mía, una religiosidad frondosa, exuberante. Podemos tener muchas cosas, pero sin frutos. Podemos ser como esa higuera, aparecer que tenemos muchas cosas, pero sin frutos. A nosotros nos encantan las arandelas, a nosotros nos encantan la exuberancia, pero nunca vamos al fondo. ¿Qué es lo que es realmente importante de las cosas? ¿Qué es lo que se está provocando con lo que hacemos? A nosotros nos encanta, no es solo al pueblo de Israel, a nosotros nos encantan los templos bellísimos, nos encantan las celebraciones suntuosas. Ustedes mismos aquí son testigos de lo que cuando se llega a una fiesta de la Virgen del Socorro, cómo es una fiesta aquí, cómo se adorna la Virgen, cómo se adorna el templo. Recuerdo la última, es bellísimo. Pero a nosotros eso nos tiene que cuestionar, porque podemos ser como esta higuera, frondosa y sin frutos. ¿Qué hacemos nosotros con esa cantidad de vestidos que tiene la Virgen, pero no imitamos las virtudes de la Virgen? La Virgen tiene más vestidos allí que muchas mujeres pobres de aquí. ¿Qué hace la Virgen con esa cantidad de vestidos mientras al lado de nosotros hay gente que no tiene para vestirse? ¿Qué hacemos nosotros gastando una gran cantidad de dinero cuando hay gente que a nuestro alrededor se muere de hambre? Eso tendría, ¿qué tal si el Señor viniera hoy y se quedara y viniera a una fiesta de septiembre como la de nosotros? Podría decirnos: oh, qué suntuoso, qué religiosidad la de los cincianos. Vaya y meta la mano a ver si hay frutos. Wow. Vaya y meta la mano. Ojalá que encuentre frutos en esa suntuosidad. Dice la palabra que no era tiempo de higos. Y ese es el problema, no era tiempo de higos. Se volvió engañosa. Es decir, si no era tiempo de higos, no debería estar frondosa, debería estar seca, para que el que la viera no fuera a meter la mano y se engañara. No era tiempo de higos, nadie le estaba pidiendo esa suntuosidad, pero había suntuosidad solo para aparentar, para engañar, una religiosidad sin fruto. Por eso dice que Jesús va al templo y empieza a instruir allí, después de llamar a una transformación. Dice que fue, vio todo ese desorden que había allí, volcó las mesas de los cambistas, de los que vendían palomas, y a nadie le consentía a nadie transportar objetos por el templo. Jesús está llamando a una conversión, está exhortando a que esto debe cambiar, porque ese templo no está convirtiéndose en lo que debe ser. ¿Y qué debería ser el templo? El templo debería ser un lugar de atracción para todos los hombres y naciones de la tierra. Los instruía diciendo: ¿no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Es decir, aquí deben caber todos, pero en este lugar no caben todos. El templo se ha vuelto un lugar de exclusión. Había patios donde se dividía el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, con los niños. Había lugares donde nadie podía acceder. Había solo exclusividad para algunos. Una religión que se vuelve exclusiva termina siendo excluyente. En una religión donde no caben todos, donde solo son unos pocos. Una experiencia de fe así fracasa, no cumple el propósito. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ellos habían vuelto de la religión una forma de excluir, de crear distancias los unos con los otros en lugar de acercarse con las naciones. Y dice, por el contrario, la han convertido en una cueva de bandidos. Ustedes saben lo que es una cueva de bandidos. El bandido roba y se va y se esconde ¿dónde? En la cueva, en la guarida, porque ahí está seguro. También nos puede pasar a nosotros, a ti y a mí, que venimos haciendo nuestra vida por allá afuera, pecamos, y cuando sentimos que hay un peso grande de conciencia, ¿a dónde vamos? Al templo, ay Padre, confiéseme, voy a ofrecer una Eucaristía a la Virgen, o voy a ofrecer al Señor una Eucaristía. ¿Y qué hacemos? Tranquilizamos la conciencia. ¿En qué se convierte la religión? En una cueva de bandidos. Robas, matas, destruyes, hablas, haces chismes, pero cuando te sientes muy mal, muy cargado, vienes acá como el bandido a la cueva a refugiarte y a creer y a autoengañarte que como el que
peca y reza, empata. Qué peligro, ¿no? Qué peligro. Y es lo que dice el Señor. Pues bien, dice que atardecieron y al día siguiente, al pasar, Pedro se dio cuenta de que la higuera estaba seca y le dice: hey Señor, mira la higuera que maldijiste. Y entonces Jesús le dice ahora en qué consiste la verdadera adoración, en qué consiste el verdadero culto, en qué consiste la verdadera religión. Y Jesús le va a decir: tengan fe en Dios. En eso consiste. Es la fe en Dios, es la adhesión al Señor. No es en las cosas exteriores, es adherirse al Señor. En eso consiste la fe. El templo no es un lugar, el templo eres tú. El lugar donde Dios quiere ser adorado es en tu corazón, en tus acciones. Allí tengan fe, dice él. En verdad le digo que si uno dice a este monte, es decir, lo que acaba de pasar, el monte es el templo, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Primero, para adorar se necesita fe. Pero aquí la fe no es la fuerza de lo que hace lo imposible, no. La fe es la capacidad de creer que yo adoro a Dios es en mi corazón y en mi vida, que el templo de Dios soy yo. Y que, por lo tanto, el lugar en el que Dios quiere ser adorado es en mí. Segundo, por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que se los ha concedido y lo obtendrán. La oración es el otro elemento del culto. No son los sacrificios, es la comunión con Él. Y la comunión con Dios es a través de la oración, donde yo no llego a pedir, sino a sintonizar. ¿Para qué oro yo? ¿Para pedirle a Dios? No, para sintonizar. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Hacia dónde quieres que dirija mi camino? ¿Qué es lo que estás trazando para mi vida? Eso es lo que el Señor quiere. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que les será concedido y lo obtendrán. Si yo estoy en sintonía con lo que Dios quiere, todo eso que Dios quiere se va a realizar. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros. Claro, un elemento importante de la oración es el perdón, porque el perdón reconcilia, acerca. No hay experiencia auténtica de oración donde hay conflictos, divisiones. No conflicto por el conflicto, porque el conflicto siempre lo habrá, pero donde no hay reconciliación, donde no hay perdón, ahí no hay verdadera religión. Es solamente una planta frondosa sin frutos. Y él dice aquí: reconcíliense, perdonen a los otros, para que también el Padre del cielo les perdone a ustedes sus culpas. 3 elementos importantes que debe tener la nueva forma de religiosidad que el Señor propone. Él es el templo y nosotros, y cada uno de nosotros es ese templo en el cual Dios quiere ser adorado, mediante la fe, mediante la oración, no sacrificios, y mediante la comunión que se da a través de la reconciliación. Atendamos entonces, hermanos, esta exhortación que nos hace el Señor hoy y esta advertencia. Alabado sea Jesucristo.